hay dos maneras por las que los niños enfermos pueden llegar a ser atendidos por las unidades de cuidados paliativos específicas. Una es a través de una derivación de un profesional, que suele ser el médico que más le atiende o deseablemente el médico responsable. Y de esta manera se derivaría al niño a la unidad de cuidados paliativos pediátricos. No obstante, en los casos en los que no es así, muchas veces las familias lo demandan, también puede ser la propia familia la que haga la petición de una primera consulta en la unidad de cuidados paliativos. Entonces, normalmente cuando es el profesional sanitario el que deriva, valoramos por primera vez al niño, y cuando hablo de niño hablo de lactantes, recién nacidos, adolescentes, ¿vale? Generalizo, con vuestro permiso, pero así es más fácil. Entonces, cuando nos lo derivan, lo valoramos por primera vez normalmente en nuestra consulta, en la consulta de cuidados paliativos pediátricos, o también en la consulta del profesional que lo deriva, que puede ser el neuropediatra, el oncólogo. Pero cuando están ingresados en las plantas de hospitalización o en las UCIs, también podemos hacer la primera valoración de la derivación durante el ingreso en planta. Eso serían las derivaciones desde los profesionales. Cuando es la familia la que hace una petición para que valoremos a su hijo o a su familiar, la valoración suele ser en la consulta. Podemos pasar la diapositiva, Ana. Entonces, hay una serie de aspectos que son recomendables cuando un profesional quiere derivar a un niño a la consulta de cuidados paliativos. Lo primero, pongo recomendable, pero en realidad, desde mi punto de vista, es imprescindible, es que haya antes de la derivación una buena comunicación con la familia, en las que la familia no le quede ninguna duda sobre las características principales de la enfermedad, si tiene diagnóstico o no tiene diagnóstico, y cuál es el curso a corto, medio y largo plazo, qué expectativas deben de tener en el mejor de los casos, en el peor de los casos, y qué incertidumbres existen, qué dudas quedan sin resolver y por qué son las necesidades o por qué la idoneidad de que ese niño sea atendido por una unidad de cuidados paliativos. Todo esto en la consulta, en la atención paliativa, lo vamos a hacer y lo vamos a ver, pero lo ideal es que el médico que deriva explique bien el porqué de esa derivación y, por supuesto, en fases previas a la derivación no haya ninguna duda sobre todos los aspectos médicos de la enfermedad que tiene el niño, ¿no? Entonces, una vez la comunicación está bien, o sería deseable que fuera así, el médico que deriva debería contactar con el equipo de paliativos. Eso lo hacen normalmente por teléfono, a veces por email, y también es deseable cuando nos llaman por teléfono que nos manden un email con un informe que nos resuma la situación clínica del niño. Y una vez tenemos la información clínica, programamos una visita en consulta propia de paliativos, en consulta del especialista junto con el especialista, o bien a veces en la planta de hospitalización en función de la gravedad y el estado clínico que tenga ese niño. A veces las visitas tienen que hacer de un día para otro, otras veces se programan en consulta en 2 semanas y otras veces son de un día para un día porque el niño lo necesita. Podemos pasar, Ana. Como os decía, cuando es la familia la que solicita la valoración, normalmente nos contactan por teléfono llamando, en el caso de la Comunidad de Madrid, al Hospital Niño Jesús y les pasan con la extensión de paliativos, les atiende la secretaria, les da una cita en consulta y programamos la cita en consulta, a ser posible, a coincidir con otras visitas en el mismo hospital, y siempre intentando también pedirles informes actualizados para tener más información sobre el estado clínico del niño. Y en función de la valoración en consulta ya vemos cómo mantenemos el seguimiento. Puedes pasar la diapositiva, por favor, Ana. Entonces, en una primera valoración, sea por una derivación de un compañero o por petición de las familias, hacemos normalmente el mismo esquema de acogida. Si quieres puedes darle a un clic. Sí, sé que esto iba a ser así, quitaba todas las animaciones, te lo prometo. Entonces, bueno, en la primera valoración hay un mínimo que siempre debemos hacer completo
y que es imprescindible para los pasos siguientes, y es tener clarísima cuál es la situación clínica del niño, cómo se encuentra, qué necesidades clínicas tiene, qué problemas de salud objetivos hay, y una vez tenemos eso claro, que eso lo hacemos preguntándonos mucho a los familiares o cuidadores, leyéndonos los informes, revisando la historia clínica y revisando cuáles son los antecedentes, cómo han sido los años o meses previos y cómo es la situación actual, y explorando muy bien al niño. Una vez tenemos eso y ya nos hemos hecho una idea propia, trae la enfermera que estemos valorando al niño en consulta, de cómo está el niño, ya pasamos al siguiente paso. El siguiente paso es explorar el conocimiento sobre el porqué de la derivación. Muchas veces nosotros, la parte clínica es una parte imprescindible, entonces tenemos que empezar por ahí, pero muchas veces nos damos cuenta de que cuando preguntamos, oye, ¿por qué te han derivado aquí? ¿Qué te han explicado? Nos damos cuenta de que los padres están aterrorizados, dicen, no entiendo nada, estoy aquí pero mi hijo nos está muriendo, y están como desubicados y muy, muy desconcertados. Entonces, bueno, una vez recogemos eso de, bueno, pues esto es el conocimiento que tú tienes sobre cómo funcionamos aquí, ahora yo te explico qué es esta unidad y cómo funciona, ¿no? Y ahí pues explicamos que que formamos parte de una unidad multidisciplinar donde atendemos a niños que tienen enfermedades que no se curan, como las de el niño que estemos conociendo en ese momento. Y en ese contexto, pues ya haciendo referencia a la enfermedad que tenga el niño que estamos conociendo, vemos, por ejemplo, pues, a tu hijo que le acabamos de conocer y hemos visto sus antecedentes y su situación actual, qué nos preocupa, qué cosas podemos mejorar en su vida y qué objetivos queremos poner. Y para esto ya pasamos a la fase de explorar las necesidades que no son solo clínicas, sino también, como para decirlo de alguna manera, las necesidades de vida, ¿no? Las necesidades psicológicas, sociales, espirituales y de desarrollo. Y en función de eso nos acabamos de hacer la idea más o menos completa, aunque muy aproximada, porque es el primer día que conocemos al niño y a la familia, de qué es lo que necesita el niño para estar bien así a priori, porque luego según conocemos más a los niños vamos aprendiendo y aprendiendo, y establecemos un plan terapéutico inicial. Pues a lo mejor en ese momento el objetivo es resolver un par de síntomas y ver cómo evoluciona y ver qué pasa con la incertidumbre pronóstica y cómo van a ir los siguientes meses, ¿no? Entonces todo eso intentamos abordarlo en la primera valoración. En esta primera valoración ya fijamos la frecuencia del seguimiento, de las citas de seguimiento y el tipo de seguimiento. Si quieres, Ana, puedes pasar la diapositiva. Entonces, en función de cada persona enferma y de forma determinada por su enfermedad y por edad y momento de la vida, va a necesitar una atención o más o menos especializada. Cuando los niños que tienen enfermedades que no se curan están en fases de su vida que consideramos buenas o de estabilidad, en la que vale, tenemos la losa del diagnóstico, la losa del pronóstico, que sabemos que los niños cuando crecen con esta enfermedad no van bien, pero ahora mismo está bien, está en un buen momento de su vida. Ahí trabajamos en cuidados paliativos con un enfoque paliativo en el que, bueno, nos fijamos mucho en que estén bien en el momento presente, pero también en cómo enseñar a esas familias a que cuando las cosas que previsiblemente van a empeorar, pues puedan tener conocimiento suficiente como para afrontar esa situación, sepan cuándo consultar y cómo empezar ciertos tratamientos, etc. Eso sería como en una fase de buenos momentos de la vida. En estas fases muchas veces es difícil que a veces yo he visto, no sé, pero estoy aquí para que me corrijáis, que a veces los padres no quieren oírnos mucho, o nos asocian mucho con la muerte, entonces están en un buen momento y entiendo que uno no es capaz de pensar en esas cosas, ¿no? Sin embargo, en esta fase también la atención paliativa está centrada en la mejor calidad de vida posible, con lo que también intentamos sacar a relucir todo lo que funciona bien, toda la parte de salud que queda y toda la normalización que se puede hacer de la vida con pues, el ocio, el colegio y las vacaciones, etc., ¿no? Pero una cosa no quita la otra, son las dos caras de la misma moneda.
Es verdad que en fases un poquito más avanzadas de la enfermedad o momentos en los que a lo mejor se acumulan, como pasa con los niños de oncología, un montón de síntomas en pleno tratamiento, que a lo mejor es un tratamiento que no va a curar, pero sí va a prolongar la vida. Entonces ahí da una implicación mayor de nuestro equipo en el que, bueno, pues tengamos que estar un poco más pendientes, hacer un seguimiento más estrecho y poner a lo mejor más tratamientos que monitorizar de forma más cercana. Y es verdad que los niños cuando están en las fases más vulnerables de su vida, sin ser las fases del final de vida, pero sí cuando están en fases muy vulnerables en las que pueden sufrir mucho por síntomas diversos, ahí ofrecemos una atención paliativa especializada que suele significar el ingreso hospitalario o domiciliario. Es decir, si el niño para estar bien va a tener que estar cada semana, cada 2 semanas en el hospital consultando, realmente no le merece la pena recibir un seguimiento ambulatorio y se beneficia claramente de un ingreso a domicilio en los casos, en las comunidades en las que se dispone este recurso, o a veces tiene que ser un ingreso hospitalario porque hay un empeoramiento agudo con una vulnerabilidad muy grande de base, ¿no? En este ejemplo es el ejemplo de un niño que nace de un embarazo que aparentemente iba todo bien, y cuando nace pues hay una complicación en el parto y está a punto de morirse, ¿no? Entonces en ese momento, en el momento inmediato al nacimiento, veis como la línea negra, que significa cuanto más arriba más salud, cuanto más abajo más enfermedad, hasta el fallecimiento, que sería que tocara la línea de abajo del todo, ¿no? Vemos que en ese momento está a punto de morirse, la línea baja bruscamente, pero hay un montón de tratamientos, que es la línea de puntos azul discontinua, que gracias a esos tratamientos y a esa intensificación de los recursos sanitarios, el niño pues sobrevive y sale adelante. Es el caso de un niño como puede haber tantísimos con una encefalopatía psicoisquémica, que cuando nace le dicen a su familia no sabemos si se va a morir o va a sobrevivir. Esta gráfica lo que representa es, bueno, el paso de la vida de este niño, ¿no? Que tiene al final, durante la mayor parte de su vida, una parálisis cerebral infantil muy grave, y en la que tiene unos primeros años de estabilidad donde la línea está bastante horizontal, pero parece que con el paso de los años y el crecimiento, pues el niño empeora, se descompensa la epilepsia, aparece escoliosis, respira mal, maneja mal las secreciones, pierde la capacidad para deglutir y empieza a tener pues, neumonías por aspiración. Empieza a tener complicaciones que previamente no tenía y en las que los tratamientos previos pues ya no surten el efecto que surtían previamente cuando su estado de salud previo era mejor, ¿no? Entonces, aquí en este punto rojo que os pongo, donde vemos que la línea negra, que es la línea de la salud y la enfermedad, va bajando y va teniendo altibajos, hay momentos en la vida que nosotros lo llamamos punto de inflexión, en los que los niños pegan un bajón muy grande y vemos que los tratamientos que antes estaban orientados a curar o mejorar situaciones de empeoramiento agudo dejan de funcionar, ¿no? Y a partir de ese punto muchas veces nosotros cuando podemos situar a los padres en, bueno, no estamos en la misma fase de la vida y ahora pues a lo mejor de cualquier infección respiratoria puede fallecer, o este estatus convulsivo ha ido bien pero puede tener otro del que a lo mejor no salga, o esta enfermedad oncológica está afectando ya muchos órganos que pueden comprometer su vida, ¿no? Entonces, a partir de este punto rojo que os pongo, sería muy deseable que a los niños con enfermedades que no se curan los atienda una unidad específica de cuidados paliativos pediátricos. Y previa a la llegada de este empeoramiento, las unidades de cuidados paliativos pediátricos deben estar presentes, pero sobre todo como apoyo a los médicos especialistas en neuro, en onco, etcétera, ¿no? Porque al final aportamos en el enfoque paliativo, pero es verdad que el peso de las demás especialidades es muy grande, y a partir de esos empeoramientos ya normalmente el resto de especialistas ya no suelen tener más herramientas que beneficien a la salud del niño. Esto no sé si lo he sabido explicar, pero bueno, yo creo que ahora sí no vamos a compartir las dudas y a debatir. Entonces, en cuanto a la nomenclatura de las unidades de cuidados paliativos, yo os he hecho aquí un resumen de lo que yo tengo conocimiento, que por supuesto no es
no es todo ni solo una parte muy superficial, ¿no? Bueno, empezando por lo que conozco más de cerca, la Unidad de Cuidados Paliativos de Madrid antes se llamaba Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos y ahora se llama Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica, desde que incluye la planta de hospitalización de paliativos pediátricos. La Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Barcelona, en Sant Joan de Déu, también ha cambiado el nombre porque se han unificado, se han unido con la Unidad de Atención al Niño con Enfermedad Crónica y Compleja, y ahora son Unidad de Atención Paliativa Pediátrica del Paciente Crónico Complejo Pediátrico. Me consta que en la Comunidad Valenciana son unidades de hospitalización a domicilio, con el matiz de que las unidades de hospitalización a domicilio no son unidades de cuidados paliativos pediátricos. Es decir, en adultos sí que existen unidades de cuidados paliativos pediátricos, pero en niños son las unidades de hospitalización a domicilio las que atienden a niños que se benefician de un ingreso domiciliario por un empeoramiento agudo, a lo mejor sin una enfermedad de base que no es curable, como puede ser, pues a lo mejor un niño que nació prematuro y todavía no sabe tragar por maduración y tiene una sonda nasogástrica, ingresa a domicilio y tiene un apoyo en domicilio, pero ese niño cuando crezca y cumpla X semanas va a aprender a tragar y es un niño sano, ¿no? Y estas mismas unidades atienden a este perfil de niños y al perfil de niños que tienen enfermedades que amenazan sus vidas y no se van a curar. En España debe haber seguro más nombres, pero es verdad que no tengo acceso a toda la información. Luego fuera de España, en el Hospital Great Ormond de Londres, que también los pediatras que trabajan ahí son de los pioneros en este ámbito y bastante activistas en el campo de los paliativos y se mueven a nivel internacional. El servicio de cuidados paliativos es Palliative Care Service, ellos son explícitos y lo llaman por su nombre. En el Boston Children's Hospital lo llaman Pediatric Advanced Care Team, es decir, equipo de cuidado avanzado pediátrico. En Sydney, otros países, Nueva Zelanda, en Uganda, son equipos de cuidados paliativos pediátricos. Entonces aquí, pues el debate que queremos abrir es, bueno, ¿es acaso el nombre de cuidados paliativos una barrera, un impedimento, por un lado, para los profesionales para derivar a los niños a las unidades específicas de paliativos, y por otro lado, ¿es una barrera real para vosotros? En este artículo que lo coordina Eduardo Bruera, que es un gran científico en este campo, que se dedica a estudiar los cuidados paliativos desde un punto de vista, desde otro, es un gran referente. Bueno, pues hacen un estudio de cuánto tardamos en derivar a los pacientes adultos a unidades de cuidados paliativos cuando tienen tumores sólidos. Entonces, luego cambian el nombre de la unidad de cuidados paliativos a equipo de soporte, de cuidados de soporte, y lo que ven es que efectivamente cuando cambian el nombre, los oncólogos empiezan a derivar antes a los pacientes a la unidad de cuidados paliativos, que ya se llama equipo de soporte, de cuidados de soporte. Y este es otro estudio que lo que hace es analizar las opiniones de los oncólogos sobre sus deseos como profesionales de poder acceder, o sea, poder cambiar o nombrar las unidades de cuidados paliativos de otra manera, ¿no? Y parece que sí que la mayoría de ellos sostienen que, o sea, todos están de acuerdo en que hay que mandar a los pacientes temprano en las unidades de oncología y que muchas veces se retrasan en relación con la nomenclatura de cuidados paliativos. Entonces yo aquí lo que sí que quería decir es, bueno, estábamos hablando antes, ¿no?, del tabú de, o sea, a nadie de un segundito. Ya. Bueno, lo que quería ya introducir para que ya empiece el debate es que, bueno, pues está claro que existe un tabú sobre la muerte, por suerte más en los niños, por suerte digo yo de forma irónica, porque los niños cada vez fallecen menos, o sea, la tasa de mortalidad infantil en los últimos 60 años
ha disminuido de una manera impresionante. Estamos en lidera España, es de los países en los que menos niños se mueren, menos de 5 años. Reino Unido, Estados Unidos, estamos a la altura de Finlandia, Australia, y la diferencia es abismal con muchos países de Europa y por supuesto África, Asia. Pero claro, el que sea algo poco habitual, pues al final hace que pasa a ser un tabú y este tabú pues al final afecta muchísimo a cuando te toca, ¿no? Te toca la desgracia y encima es un tabú, ¿no? Entonces ya es la gota que colma el vaso y encima no lo puedo abordar abiertamente porque nadie me cuenta las cosas. Deseo que me hablen de la enfermedad de mi hijo abiertamente, aunque por un lado es algo que no quiero oír porque no soy capaz físicamente de soportar esa noticia, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí creo que ya no soy la que tengo que hablar, pero sí que quería invitaros al debate para aprender y que tomemos nota en ese acta para poder luego, si os parece bien, si hay consenso entre vosotros, hacerlo llegar a los compañeros de las unidades de paliativos. Así que muchas gracias.